Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Andrés Suárez y quiero darle la bienvenida a este canal, Soldado de Cristo. Hoy quiero reaccionar a un video del doctor Fernando Casanova, que vuelve otra vez a ser incisivo con la Iglesia Católica. Esta vez quiere traernos un libro donde se pretende apropiar de la palabra católica, esa palabra, la universalidad de la palabra católica. Este libro se llama Católico pero no romano. Ya con ese título sabemos de qué se trata. Él en ese libro nos asegura de que la palabra católica en su universalidad cualquiera se la puede apropiar, cualquiera se la puede adjudicar, y es algo que realmente no tiene ninguna clase de sentido. Quiero que veamos el video y que a medida que él vaya diciendo sus argumentos podamos reaccionar a lo que él dice, porque realmente son cosas que no tienen ningún sentido y que están fuera de la realidad, de la historia de la iglesia, de la patrística de la iglesia, y mucho menos de lo que la palabra católico significa para el cristianismo. Ninguna otra iglesia se puede adjudicar este título porque realmente ninguna de ellas es universal en el sentido de la palabra católico. Ninguna de ellas es así. Desafortunadamente quieren apoderarse de esta palabra. Ya lo hicieron con la palabra cristianos. Ellos aproximadamente por el siglo XVI, XVII se apoderan de la palabra, de la cristiandad de la palabra, y se dicen que son cristianos protestantes, cristianos evangélicos, pero hoy también pretenden apropiarse de la palabra católico. Veamos lo que dice el doctor Fernando Casanova. Permíteme este breve podcast para hacerte la recomendación de un libro que a mí me ha ayudado a entender mejor la nota de catolicidad de la iglesia cristiana. Me refiero al libro titulado Católico pero no romano, construyendo una identidad protestante, del doctor Andrés Messmer. El autor de este libro, además de pastor, es decano académico del Seminario Teológico de Sevilla. Andrés Messmer, además de haberse especializado en Sagrada Escritura, es un experto apasionado en la historia de la Reforma Española. Así que estamos hablando de un autor con credenciales. Pues bien, aquí el hermano Andrés Messmer nos aclara que católico no se usa en referencia al catolicismo romano exclusivamente, sino en su sentido etimológico como universal. Como tú sabes, católico significa universal. Aquí está, clarito. Esto es lo que él asegura. La Iglesia Católica no es la única a la que se le puede adjudicar el nombre católico por su universalidad. Todas se le pueden adjudicar ese nombre. Está clarito, ¿no? Vamos a ver. Este término hace referencia a lo que ha sido creído correctamente en todas partes, siempre y por todo, especialmente en las doctrinas y prácticas basadas en la Biblia y los primeros siglos de la iglesia, incluyendo, oye bien, incluso hasta el primer milenio. De este modo se comprueba que reformadores como Lutero, Calvino y Casiodoro de Reina se veían a sí mismos como verdaderos católicos y no como protestantes, porque ellos entendían que su esfuerzo no era simplemente protestar contra la iglesia de Roma, sino recuperar la fe más pura y más antigua basada en la Escritura. Ahora resulta y pasa de que Martín Lutero, Calvino y Casiodoro de Reina no son protestantes, son los verdaderos católicos que llegaron a reformar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que cada uno construyó una doctrina totalmente distinta de la otra y se fueron separando los unos de los otros. Ese es el verdadero protestantismo, no es el catolicismo protestante como él lo hace ver. Ellos separaron sus ideas, sus pensamientos. Por ejemplo, ellos crearon doctrinas totalmente distintas como la sola escritura. Esa sola escritura viene a partir del protestantismo, eso no está en la patrística, no es de los padres de la iglesia. Con todo respeto, de verdad me parece que hablar de reforma patrística es un cinismo, ya que todas estas prácticas de la iglesia protestante nacieron de estos dos sujetos, no nacen de los apóstoles. Todas las prácticas de la iglesia protestante no vienen de la historia de la iglesia, no vienen de los apóstoles de la iglesia, vienen de estos dos sujetos. Estos dos no solo vienen a reformar la iglesia, no vinieron a reformar la iglesia en sí, vinieron a deformar la iglesia.
metiendo sus doctrinas personales. Y decir que la iglesia católica, decir que la iglesia protestante se le puede adjudicar el nombre católico me parece un grave error, me parece un grave sentido de pertenencia realmente con el protestantismo. Y en la tradición patrística. Pero el autor, además, junta la palabra católica con la palabra reformada. Y lo hace para destacar la constante referencia a tomar o a retomar nuestra fe a la luz de las Escrituras, mientras se corrigen desviaciones o añadiduras ajenas a la fe auténtica que terminaron por contaminarla y desvirtuarla. En este error cayó la Iglesia de Roma. Y de ahí que la intención de los reformadores no se limitó a protestar, sino que más bien la protesta fue para llamar la atención sobre la adulteración de la tradición apostólica que desvirtuaba el consenso católico, o sea, universal, o sea, de la fe común. A mí me gusta que Messmer use católico reformado como sinónimo de protestante porque coincido con él en que es una forma más completa y positiva de afirmar la identidad protestante como heredera de la fe histórica y, al mismo tiempo, conscientemente reformada. Doctor Fernando Casanova, ¿dónde está en la historia de la iglesia la fe protestante? ¿Dónde está el protestantismo, esa doctrina del protestantismo en la historia de la iglesia? ¿Dónde están las 5 solas en la historia de la iglesia, doctor Fernando Casanova? ¿Dónde están? Hoy en día se practica el protestantismo totalmente distinto a los padres del protestantismo, Calvino y Martín Lutero. Martín Lutero creía en la Virgen María, la amaba. Hoy el protestantismo, muchos la odian, otros la respetan, pero como una simple mujer. Otros la tratan mal, dicen que es una cualquiera, porque les hicieron creer de que María tuvo muchos hijos, cosa que no creían los padres de la iglesia, cosas que no creían los apóstoles. El protestantismo hoy en día ha evolucionado tanto de ellos, entre ellos mismos, y te lo explico de esta manera. Martín Lutero tuvo una doctrina totalmente distinta a la de Calvino y cada uno de ellos empezaron a generar creencias distintas dentro de ellos mismos. Por eso se llaman protestantes y se llaman hermanos separados, porque ellos protestaron contra la iglesia, pero protestan contra ellos mismos también y se convirtieron en una secta. ¿Qué pasó? Que empezaron a deslindarse creencias y doctrinas totalmente distintas a la de Martín Lutero. Tanto así que hoy en día esa reforma protestante ya no existe. Ya no existe porque es que cada quien ha querido traer un protestantismo a su manera. Hoy vemos más y más y más gente hablando en lenguas. Algo que me parece totalmente incoherente. Vemos muchas personas asegurándose el decirse que ellos son apóstoles. Muchos apóstoles. ¿Cuánta cantidad de apóstoles ha escogido Dios en esta época? Apóstoles que piden dinero, apóstoles que estafan a las personas a través del diezmo. Hay videos, cantidad de videos de estos hermanitos protestantes donde les exigen el dinero a las personas. ¿Dónde están estos falsos profetas que vemos constantemente? Hay videos, aquí voy a subir algunos videos, así que sígueme, suscríbete a este canal porque te voy a mostrar unos videos de estos pastores que han manipulado, que han engañado a las personas con profecías falsas, profecías que intentan, lo único que intentan es engañar tu mente y tu corazón. Esto es el protestantismo de hoy en día. Emocionalismo. Quieren llevar al cristiano, a la persona de fe, a la persona que ama a nuestro Señor Jesucristo, que quiere estar con nuestro Señor Jesucristo, a través del emocionalismo. Y decirle a las personas, hey, las luces, la música, el engaño, la palabra fuerte, que choque, que penetre el corazón, pero palabras vacías,
Unas palabras que no conllevan absolutamente a nada. Ese es el protestantismo de hoy en día. No es ese protestantismo histórico que él quiere traerse. No, no. Ese no es el protestantismo histórico. El protestantismo histórico es aquel que respetó a María. Es aquel que te habló de Jesucristo como un Dios trino, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te respetó las órdenes de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: a todo aquel que le perdone los pecados le serán perdonados. Aquel que dijo: el que come mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Dónde está eso en el protestantismo? ¿Dónde están las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿En qué nombre bautizan ellos? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y esa no es la fórmula del bautismo. ¿Dónde están esas prácticas que sí tuvieron los hermanos separados, que sí tuvieron los padres de la iglesia, que sí tuvo la iglesia en sus inicios? Muchos de estos hermanos protestantes, muchos, si no la gran mayoría, creen que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo llegó hasta Constantino. Ahí murió la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí llegó la verdadera iglesia. De ahí en adelante fue una iglesia corrupta. Para el año 330 y algo, 320 y pico, que este Constantino le dio libertad de culto a la iglesia. Pero ¿y qué pasa con la Biblia? ¿Qué pasa con los que organizaron los libros y los juntaron y los volvieron lo que hoy tenemos tú y yo como una Biblia, como escritura? Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia que mantiene la unidad. Esa es la iglesia que está protegiendo la unicidad de la palabra católico, que se encuentra por todos lados, que leemos la misma palabra en todas partes, que nos tropezamos, que nos caemos, que nos levantamos, que hemos sido atacados por fuera, pero también por dentro, que cometemos errores, porque no es una iglesia divina, es una iglesia humana. Es una iglesia que está protegida por un pastor único terrenal que lo dejó nuestro mismo Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Hoy esa iglesia está apacentada por el Papa León. Ahí está, en Roma. Y yo sí me considero católico romano, porque es la única verdadera iglesia que tiene nuestro Señor Jesucristo, que practica la unidad y que tiene la unicidad de la iglesia. Según la Escritura. A mí me convenció. De hecho, si alguien ha visto algunas de mis publicaciones más recientes, sabrán que he usado términos como catolicidad protestante o catolicidad evangélica, pero estoy seguro que católico reformado abarca más en este sentido, porque no se trata solamente de protesta, ni se trata solamente de señalar a ciertos grupos dentro del protestantismo que podamos identificar como evangélicos. Entonces, en este libro, Messmer ofrece una reivindicación valiente, bíblica y patrística de lo que podríamos llamar la catolicidad reformada, que es a su vez una idea que muchos desconocen de la tradición protestante magisterial, porque, como te decía, y en esto hay que insistir, el protestantismo magisterial no se concibió a sí mismo como ruptura o renuncia, sino como reivindicación de la catolicidad verdadera, que es la que se refiere siempre a los orígenes. Mira, esto hay que tenerlo muy presente. Escucha, la reforma no rechazaba la totalidad de la herencia teológica de Roma, ni la de las iglesias de Oriente, sino que rechazaba las añadiduras de la sede romana, que se apartaban y hasta cambiaban algunos elementos de la verdad revelada en la Escritura y confirmada por los padres apostólicos y el consenso patrístico. En conclusión, aceptan lo que les conviene, pero lo que no les conviene no lo aceptan. Por eso es que Martín Lutero, cuando protestó, una de las protestas que tuvo muy fuerte fue contra el celibato, porque él quería casarse. Él quería ser sacerdote, pero también quería casarse. Y como la iglesia había añadido el celibato, a él no se podía casar. Entonces, eso a él le incomodaba. Y por esa parte también protestó contra el celibato. Pero qué lástima que entren en desobediencia con la iglesia por pensamientos personales y creencias personales,
como lo hizo Martín Lutero. Tal vez la iglesia estaba pasando por un mal momento y sí, tal vez estuviera haciendo cosas que no estuvieran muy cristianas que digamos, pero eso no le corresponde a él. El tiempo se encarga como se ha encargado todo el tiempo. La iglesia no ha sido una iglesia divina. No ha sido la iglesia ha tenido errores. La iglesia ha tenido sacerdotes con errores. Y tenemos manchas. Y tenemos historias que nos pesan. Pero ahí se mantiene la iglesia por 2000 años, por más de 2000 años, porque fue una promesa de nuestro Señor Jesucristo mantenernos en la unidad de la iglesia como una sola iglesia. Y viene a decirme que es una reforma de Martín Lutero y que es la catolicidad de la iglesia reformada, solo porque la iglesia católica no es la única a la que se le puede adjudicar la universalidad de esta iglesia. Pero ¿cuál universalidad? Si la iglesia tiene que ser, primero que todo, tiene que ser visible para que pueda ser universal. La iglesia protestante ninguna es visible. Cada quien tiene su doctrina totalmente distinta de la otra. Así son los mismos, por ejemplo, los pentecostales. Tienen una doctrina totalmente distinta aquí en Colombia, como en Venezuela, como en España, como en México, como en otros países. Hay pentecostales tradicionales y hay pentecostales de la nueva generación, de la nueva ola, como diría uno, que son trinitarios, otros son unicitarios, otros creen en la glosolalia o la lengua espiritual, otros tienen el afán de traer estos pseudo profetas con palabras y promesas y falsas promesas que no se terminan de cumplir nunca, porque eso es lo que pasa. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Por eso, el autor de este libro dice en la página 40, lo voy a citar, dice: la totalidad del consenso patrístico, que podemos resumir como doctrina, culto y ética, está plenamente aceptado en el catolicismo reformado, o sea, el nuestro, el tuyo y el mío. Entonces, lo que nosotros rechazamos es lo que Mesmer ya mencionaba en la página 18. Ahí dice, voy a citar: lo que rechazamos son los abusos de algunas corrientes del pensamiento medieval que alejaron a la iglesia de sus raíces escriturales y patrísticas. O sea, que tampoco estamos rechazando las tradiciones, usos y costumbres. ¡Qué conveniencia! Que puedan ayudarnos a darle mayor significado teológico y pastoral a nuestra liturgia, por ejemplo. O que nos puedan ayudar a concentrarnos más en la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, como por ejemplo el calendario litúrgico o eclesiástico, etc. No. No estamos rechazando ni protestando contra lo bueno o conveniente, sino que estamos afirmando y practicando lo que conviene y sirve a la misión de la iglesia y el bienestar espiritual de los hermanos. Bueno, en adición, en Católico pero no Romano, nuestro hermano Mesmer acoge la insistencia de Lutero en afirmar que la iglesia está siempre reformándose, o sea, volviendo a las fuentes originales que originaron a su vez y han sostenido. Pero vamos a hacer aquí una pregunta a ustedes. Cuando él dice que está en constante reforma, es hacia adelante, ¿verdad? O sea, yo creo que me ayuden ahí, que me expliquen a ver si de pronto soy yo el que está equivocado. Cuando él dice que está en constante reforma es porque está en constante avance, porque está cambiando constantemente hacia adelante. Y es lo que vemos en la iglesia protestante, que cada quien va tomando una doctrina totalmente distinta y cada quien cree lo que quiera creer y lo que sea mejor para su iglesia, lo adopta. Constante reforma, constante cambio. Eso es lo que yo entiendo. Pero cuando él dice que es regresar a la patrística, entonces, ¿para adelante o es para atrás? ¿O es volver a los inicios? ¿Es volver a las prácticas de Martín Lutero? ¿De volver a amar a María como lo hacía Martín Lutero? ¿De volver a creer en las 5 solas? Que ya hay protestantes que no creen en las 5 solas, que creen que otras cosas han ido cambiando. ¿O es volver a esos inicios? ¿Es para adelante o es para atrás? Quiero que me ayudes ahí con eso, porque la verdad, aquí me quedo en el aire, quedo un poco gringo con lo que él me está diciendo.
sostenido a la iglesia de siempre. Porque si no se hace esto, se desemboca necesariamente y como consecuencia en la deforma. Porque ya no hay reforma. Ahora caen en la deforma o deformación del cristianismo verdadero. Qué curioso que después de la reforma protestante, todos los que cayeron en la reforma terminaron deformándose. Qué curioso que él diga eso cuando fue totalmente lo contrario. No fue una reforma, fue una deforma. Porque todos los que cayeron en la reforma protestante, a partir de esa reforma protestante, se fueron deformando. Toda esa doctrina se deformó totalmente. La iglesia no se reforma rechazando arbitrariamente el pasado para coger ideas y métodos modernos, sino yendo constantemente a las fuentes bíblicas históricas. Fíjate que al tratar de rechazar lo malo, no estemos tirando al bebé junto con el agua sucia. Ejemplo de esto es el desconocimiento lamentable que demasiados hermanos evangélicos tienen sobre los credos históricos, hasta el punto de dejarlos de confesar en sus cultos. Esa es la regla de fe. O también la poca observancia y aprecio que muchos de ellos tienen al sacramento de la Santa Cena. Es que ni siquiera las iglesias más modernas acogen alguna de las confesiones protestantes legendarias. Y de esta forma, se exponen al sectarismo y quedan a la merced de líderes inescrupulosos que manipulan la Biblia en ambientes espectaculares. Pues claro, es de esperarse porque separan a los hermanos de la Biblia cuando quitan la historia del medio, para ponerse ellos en el medio entre la escritura y su feligresía ya mal formada y por lo tanto manipulable. Pero ven acá, ¿se acordó del catolicismo? ¿Se acordó de ser católico? O es mi impresión. Creo que les dio palo con la realidad. Les dio duro con la realidad de las cosas. La deforma de la historia. Esto es lo que está sucediendo en las iglesias evangélicas y él lo acaba de decir. Él lo acaba de afirmar. O sea, se contradijo ahí prácticamente. No sé si ustedes lo notaron o se dieron cuenta o soy yo el que de pronto está viendo las cosas mal. Que no creo, porque él mismo lo acaba de decir. Lo acaba de decir, hermano. Se acaba de contradecir y volvió a sus inicios católicos. Bueno, cuando se volvió católico. ¡Ay, mi madre! Perdone, no me... Sé que es una reseña, pero es que a esto me ha llevado este libro y los últimos estudios y reflexiones que he estado haciendo. O sea, han cambiado, muchos hermanos están cambiando el credo por algo así como: creo en Dios Padre Todopoderoso para hacer milagros, y en Jesucristo su Hijo que hizo muchos milagros, y en el Espíritu Santo que unge a mi líder para que me haga milagros y me traiga cada domingo una revelación nueva. Y de esta forma ahora también cambian el plan de salvación por el plan de la bendición. Ay. Por eso me encanta y te recomiendo este libro. En él, su autor también afronta temas que en controversia, que son necesarios para esta identidad católica reformada, como por ejemplo la justificación por la fe, el canon bíblico, la sola escritura, los sacramentos y hasta el rol de María en el Evangelio. El tono del libro es de profundo respeto y de autocrítica también, por eso me gusta. Pero no tiene reparos también en desafiar la idea de que el catolicismo romano es la única expresión legítima de catolicidad cristiana. O sea, el libro también desafía eso y lo hace de forma, a mi juicio, magistral. Ahora escúchame. Este libro puede ser chocante. Como te digo una cosa, te digo la otra. Este libro puede ser chocante para muchos evangélicos. Pero estoy convencido de que la propuesta de este libro es lo que necesitan los evangélicos para que su fe sea más sólida y eviten así los excesos que están desvirtuando sus prácticas religiosas. Esas prácticas que están
se están convirtiendo en caricaturas frente al mundo. Escúchame, por favor. Necesitamos volver a las raíces. Necesitamos recurrir a la fuente. Necesitamos conectarnos con nuestra historia. Necesitamos solidez. Sí, solidez. Para que dejemos de usar la Biblia como mero pretexto para decir, enseñar y practicar lo que nosotros queremos decir y enseñar como quiera. Porque estamos más pendientes del marketing que de la verdad y de nuestra identidad cristiana. Nuestra identidad cristiana, dije, que es universal, que es protestante, que es católica reformada. Suena tan feo, ¿verdad? Más bien nosotros debemos estar siempre afirmando, enseñando y defendiendo una formación culta y sólida de identidad católica que no depende de la autoridad papal, pero tampoco de ninguna institución nuestra que pretenda reducir o limitar la verdad revelada a una visión sectaria y exclusión tajante de otros hermanos. Mira, esto es un grito desesperado por arroparse un poquito de la universalidad de la iglesia. Un grito ilógico. Decir esa afirmación de que no debe, realmente me deja así como un poco. Ay, Fernando Casanova realmente no tiene ni siquiera la más mínima lógica. Mira, hay que entender que para uno pertenecer a la iglesia universal debe someterse a la unidad de la iglesia, debe someterse a las prácticas de esa iglesia, debe someterse a la comunión de la iglesia. Yo no puedo decir que yo soy católico si yo no estoy en las prácticas católicas, las prácticas universales, las prácticas universales de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es una sola iglesia. Decir que todas las iglesias son católicas es decirle a nuestro Señor Jesucristo que no fundó una sola iglesia. Ese es el grito desesperado que tiene en estos momentos el libro y que Fernando Casanova afirma. Realmente es un grito desesperado por adquirir, por adjudicarse, por robarse la palabra católico solamente por creerse universal. Y eso no es así. No es así porque yo no puedo decir que soy policía. Yo no puedo decir de que yo ponerme un traje de policía, ponerme una placa de policía y decir que yo soy policía simplemente porque me creo policía, porque conozco los códigos de la policía, porque o decir que yo soy enfermero, que soy médico porque sé poner una inyección cuando realmente no he estudiado para eso. Yo no puedo decir que pertenezco a la institución médica cuando ni siquiera soy médico. Para ser médico debo pertenecer a la institución médica, debo haberme graduado de la medicina, debo haber estado junto con ellos, debo pertenecer al grupo médico. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo pertenecer a una institución, decir que pertenezco a una institución cuando realmente no estoy dentro de la institución. Yo no puedo adjudicarme eso. Y eso es lo que está tratando de hacer el doctor Fernando Casanova, adjudicarse la palabra universal cuando ni siquiera está en la unidad ni en las prácticas de la universalidad de la iglesia. Mira, en resumen, este libro reafirma que ser protestante también es formar parte de la iglesia universal que adora a Cristo, la cual Lutero buscó restaurar en su tiempo. Este es el libro que muchos protestantes confesionales, por otro lado, también necesitamos. Sí, para que nos ayudemos a unir nuestra memoria histórica y nuestras confesiones y nuestra misión de seguir a Cristo de manera fiel en este mundo. Y para esto, my friend, es que estoy convencido de que el libro de Mesmer también nos ayuda a sabernos acompañados por muchos otros católicos reformados. Bueno, hermano, mire, ser católico no es un rótulo, ni es una moda, ni es un rótulo bonito, una palabra que uno se pueda colocar, que cualquiera se pueda colocar.
Ser católico es pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es pertenecer a esa unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la que Él tanto predicó, a estar unidos como hermanos en una sola iglesia, en una sola y verdadera iglesia. Ser católico es estar en la universalidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa que tiene los 4 pilares, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, que tiene estas cuatro pilares muy, pero muy unidos, uno del otro. Es una porque nuestro Señor Jesucristo solamente fundó una sola iglesia, y esto lo puede ver a lo largo de todas las escrituras. Ahí en ninguna palabra se menciona de que las iglesias de nuestro Señor Jesucristo en plural, no. Siempre se menciona una sola iglesia y es visible. Ese cuentecito de que no, que es invisible, que no, ese no va. Ese cuento es para atribuirse todas estas características de la iglesia simplemente porque ellos quieren. Es la única forma que se la pueden atribuir, es porque creen que la iglesia es invisible. Y como es invisible, yo me puedo apoderar de la catolicidad de la iglesia, de la cristiandad de la iglesia, de la apostolicidad de la iglesia. Cierto, pero la iglesia no solamente es una, también es santa, porque su fundador es santo. No porque la iglesia sea santa por los miembros de la iglesia, porque ningún miembro de la iglesia es santo. Es santa porque el fundador de esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo, es santo. Por eso es que esta iglesia es santa, y es católica porque está por todos lados. Así como te leen el evangelio aquí en Colombia, allá en Venezuela, en México, en Estados Unidos, se encuentra el mismo evangelio, se encuentra la misma lectura diaria, la misma reflexión. No digamos que la misma reflexión, porque el Espíritu Santo obra en cada sacerdote de manera distinta dependiendo la necesidad de cada iglesia. Sí me hago entender. Pero es el mismo evangelio, es la misma unidad, tenemos el mismo mandato, tenemos la misma creencia en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso es que la iglesia es universal, porque tenemos la misma creencia. No como estos hermanos separados que tienen, estos hermanos protestantes, no me gusta decirles separados, les digo más bien protestantes porque son protestantes, nacen del protestantismo, que tienen doctrinas totalmente distintas, diferentes a las que dejaron hasta los mismos Martín Lutero, el mismo Calvino, el mismo Zwinglio, todos ellos han puesto una doctrina y hoy en día son distintas. O sea, se ha separado tanto se han separado, se han ido sectarizando tanto que ya se deformó. La reforma protestante ya se deformó, ya es algo totalmente distinto. Esa unidad visible de la que custodia Roma, la unidad visible que custodia nuestro Papa, nuestro líder en la tierra. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y que tiene un linaje histórico que lo puedes corroborar, que hay documentos, que hay escritos, que hay una verdadera historia que te habla de la doctrina de la Iglesia Católica, doctrina que no practica el protestantismo. Hermanitos, si este video te ha gustado, si este video de verdad te ha servido de mucho, y quiero que le des me gusta, por favor, dale me gusta si de verdad te gustó. Si no te gustó, pues no le des me gusta, dale un dislike, pero sí te pido que lo compartas, que comentes. Cuéntame qué opinas tú de estas afirmaciones de los hermanos protestantes que hoy en día nos quieren robar la palabra católico. Y comparte este video, suscríbete al canal, que es muy importante, suscríbete al canal. Y no siendo más, que Dios y la Virgen te acompañen, mi hermano.